Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Esta es la buena noticia, resuena con fuerza. Cristo ha Resucitado. y te quiere y nos quiere. Vivos. Ánimo, hermanos, Él vive y nos da fuerza para seguir adelante. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Y estamos con gran alegría y con gran gozo celebrando esta Pascua de Resurrección en esta octava, ¿verdad? Que próximamente ya finaliza, pero seguimos, son 50 días de celebración total. Pascua sinodal, iglesia en camino que sale creando vínculos de comunión, de participación y de misión para dar a conocer la buena noticia de ese amor de Dios manifestado plenamente en Jesucristo, que vive y ciertamente llena el mundo de esperanza. Por eso estamos invitados a ser testigos, a dar testimonio de esta resurrección, que donde quiera que vayamos se nos refleje esa alegría de que Cristo ha resucitado. Alégrate, alégrate, alégrate y cambia esa cara de funeral. Vamos entonces a orar con esta oración que tenemos en nuestra diócesis de la etapa del testimonio. Señor Jesucristo, Rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores incansables, generosos y obedientes a tu llamada. para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. porque como decía nuestro Beato, vivimos para esa noche. Y la Pascua nos da la vida. Y dentro de esta hermosa Pascua estamos reflexionando sobre esa oración, fundamento y base del cristiano, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que se encuentra en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica y está en la segunda sección, esta oración. Y estábamos viendo en el programa del día miércoles este primer artículo que resumen, en un resumen de todo el Evangelio, y nos decía que la oración del Señor o dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió: pedid y se os dará. Y esa oración dominical, esa expresión tradicional de esta oración, es decir, la oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Por eso esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Ella es del Señor. Es modelo, es prototipo. Y por eso nosotros atesoramos tanto esta oración. De la misma manera que el pueblo de Israel rezaba 3 veces al día, ¿verdad? Las bendiciones, sobre todo el Shema, el credo de Israel, los primeros cristianos 3 veces al día, en la mañana, al atardecer, y en la Eucaristía rezan la oración del Padre Nuestro como oración central. Y hay que rezarla con calma,
No es simplemente decir una fórmula, es adentrarnos en lo que verdaderamente significa para nosotros. Como se nos decía también, la oración del Padre Nuestro es el corazón de la Sagrada Escritura, es el resumen de todas ellas. Esa oración del Señor que nos invita a dirigirnos a Dios con un corazón filial. Él conoce lo que somos, pero Él conoce también el corazón del Padre, y así sirve de puente, de mediador, para presentar al Padre nuestras necesidades y para hacernos presentes a nosotros esa, podríamos decir, misión específica que el Padre le ha dado y que quiere que nosotros continuemos aquí en la tierra. Una oración de comunión, de participación y de misión. ¿Verdad? Y esta oración que es del corazón desde las Sagradas Escrituras y la oración del Señor también es la oración de toda la iglesia. Por eso las primeras comunidades recitan la oración del Señor, como muy bien decía el Padre hace un momento, 3 veces al día en lugar de las 18 bendiciones de la piedad judía. Por eso, según la tradición apostólica, la oración del Señor está arraigada esencialmente en la oración litúrgica. El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice, Padre mío, que estás en el cielo, sino Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la iglesia. Somos una familia, Cristo en nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo y unidos todos nos dirigimos al Padre con esa hermosa oración. Así que vamos entonces a hacer un pequeño resumen de este primer artículo que resume de todo el Evangelio. Dice, en respuesta a la petición de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, Jesús les entrega la oración cristiana fundamental, el Padre Nuestro. Aquí está una clave importante. Los discípulos tenían necesidad de orar y le pidieron a Jesús que le enseñara. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Le tenemos que pedir que nos enseñe a orar el Padre Nuestro, no la fórmula. La fórmula la aprendimos en la catequesis, en el hogar. No, pero el sentido profundo. Porque orando al Padre Nuestro, el Señor nos da su espíritu. Y ese espíritu, basado ciertamente en una doctrina, es un estilo de vida. Son acciones concretas motivadas por el querer de Dios, que en Jesucristo se ha manifestado plenamente y que con la fuerza y el poder de su espíritu nos posibilita realizar. La oración del Señor o dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio, la más perfecta de las oraciones. Es el corazón de las Sagradas Escrituras. Por eso, como iremos viendo poquito a poco a lo largo de estos días y de esta semana que vamos a estar reflexionando sobre el Padre Nuestro, nos vamos a dar cuenta que cada palabrita tiene un sentido, no está puesta ahí simplemente por estar. No. Tiene resonancia en el proyecto de Dios, como lo presenta Jesús y cómo lo debemos vivir nosotros. Por eso decimos, Señor, enséñanos a orar como enseñaste a tus discípulos. Se llama oración dominical porque nos viene del Señor Jesús, Maestro y modelo de nuestra oración. Por lo tanto, estas palabras brotan del corazón de Jesús, brotan de los labios de Jesús. No es un invento de la iglesia, es el invento de Jesús. Es, podríamos decir, el testamento que nos deja para podernos relacionar con Dios. Por eso el Padre Nuestro hay que saberlo rezar, no de cualquier manera, no a prisa y corriendo, no simplemente fórmula que se dice, sino conciencia, responsabilidad y descubrir qué quiso Jesús decir con esto y qué queremos nosotros con Jesús decirle al Padre. La oración dominical es la oración por excelencia de la Iglesia. Forma parte integrante de las principales horas del oficio divino y de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Inserta en la Eucaristía, manifiesta el carácter escatológico de sus peticiones en la esperanza del Señor hasta que venga. Por eso, cuando nosotros verdaderamente hemos descubierto esa oración en lo que verdaderamente es y cómo Jesús nos la quiso transmitir, pues se introduce, sobre todo en la Eucaristía, a veces lo hemos escuchado muchas veces, ya escuchamos como rutina, pero esas palabritas son importantes, fieles a la recomendación del Salvador,
siendo fieles a Él y siguiendo su divina enseñanza, es decir, lo que Él nos enseñó, nos atrevemos a decir. Si no me brota así, porque sí. No, es que esto tiene toda una proyección, toda una experiencia que brota del corazón del Padre, manifestado en el Hijo y sobre todo animado por el Espíritu. Y entonces se crea esa comunión profunda en diálogo afectivo y efectivo con nuestro buen Dios, a quien reconocemos como nuestro Padre. Y nosotros nos sentimos sus hijos e hijas, continuadores de la obra de Jesús. Luego entonces de haber compartido con ustedes este primer artículo de esta segunda sección sobre la oración del Padre Nuestro, damos otro pasito más en el artículo 2. Padre nuestro que estás en el cielo. Primera frase, Padre nuestro, estás en el cielo. Vamos a ver qué quiere decir, qué nos quiso enseñar Jesús, lo que en su corazón Él tenía y lo que Él quería que nosotros descubriéramos. Por eso, a partir de ahora empezaremos artículo por artículo, brevemente, sencillamente, pero a la vez profundamente, para que aprendamos, no simplemente aprendamos una fórmula, sino que la hagamos vida. Acercarse a Él con toda confianza. Primer aspecto, entonces, cuando yo digo Padre nuestro que está en el cielo, Jesús quiere que nos acerquemos a Él. ¿A quién? Al Padre, pero con confianza. Como un hijo se acerca a su Padre. En el numeral 2777 nos dice: en la liturgia romana se invita a la asamblea eucarística a rezar el Padre Nuestro con una audacia filial. Fíjate esa clave. Filial, como hijo, pero audaz. Un hijo que se acerca a su Padre audazmente. Padre Nuestro. No solo yo, es nuestro. Es nuestro Padre. Las liturgias orientales usan y desarrollan expresiones análogas. Atrevernos con toda confianza. ¿Ves? Ahora empiezan fórmulas. Atrevernos con toda confianza. Nos atrevemos a decir, pues atrevernos con toda confianza. Segundo, haznos dignos de rezar el Padre Nuestro. No es cualquier cosa la que voy a decir ahora. Hazme digno para que yo pueda verdaderamente pronunciar estas palabras como lo que son. Palabras del Señor que me han sido regaladas como un gran tesoro. Ante la zarza ardiendo, se le dijo a Moisés: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies. Este umbral de la santidad divina solo lo podía franquear Jesús, el que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, nos introduce en presencia del Padre. Henos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. Así que de la misma manera que Moisés no se podía acercar rápido así, sino quítate los zapatos, quítate las sandalias, el lugar que pisas es sagrado. Y el único que se ha podido acercar verdaderamente limpio a la oración es Jesús, porque ha entregado su vida y nos ha purificado de nuestros pecados. Nosotros somos introducidos a esa oración con el Padre. Henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio. A mí, a Jesús y a los hijos que Dios me dio. Interesante ver ese texto. Podemos mirar Carta a los Hebreos, capítulo 2, porque nos da unas claves, ¿verdad? Carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 13, donde se reafirma o se ratifica lo que acabamos de leer. Capítulo 2, verso 13. Y también he puesto en él mi confianza, yo y los hijos de Dios que me dio. Esto es un texto que hace referencia a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Vamos a leerlo desde el 10 al 13 para que veamos en conjunto. En efecto, convenía que Dios, por quien y para quien todo existe, queriendo conducir a la gloria a muchos hijos, No solo al hijo, sino a muchos hijos, llevará a la perfección por el sufrimiento al jefe y salvador
de todos ellos. Esto se logrará entonces por la muerte en cruz, el sufrimiento del jefe Jesucristo. Él consagra, el que consagra, y los consagrados tienen todos un mismo origen, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cuál es el origen? Dios mismo. Jesús no se avergüenza de llamarme hermano, aunque yo sea pecador, aunque tú seas pecador. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Quién anuncia? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre que va a anunciar? El del Padre. Dios como Padre. Y lo hará en medio de la asamblea para que la asamblea te alabe. Por lo tanto, y también he puesto en él mi confianza, yo y los hijos que Dios me dio. he puesto en él mi confianza. ¿En quién habla? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza plena? En Jesucristo, en el Padre. Yo, citando a Jesús, y los hijos que Dios me dio. Es decir, aquellos que creyendo en él se constituyen en sus hermanos. Por eso explicará diciendo además San Pedro Crisólogo en uno de sus sermones: la conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra. Nuestra condición terrena se desharía en polvo si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujasen a proferir ese grito: Abba, Padre. Cuando la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto. Por lo tanto, ¿quién se atrevería a decir que Dios es Padre y Padre nuestro si no es por la fuerza y el poder de lo alto, el poder del Espíritu? Por eso el texto de citado, ¿verdad? Decía, el Espíritu que Dios ha enviado de su Hijo a nuestros corazones es el que nos hace clamar, Abba, Papá. Es por el poder del Espíritu. Por eso te da la fórmula, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Siempre es la misma referencia, ¿verdad? No es por mi fuerza, no es por mi poder. Es un don, es un regalo que Dios en Jesucristo me ha hecho. Poderlo llamar Padre y Padre nuestro. Este poder del Espíritu que nos introduce en la oración del Señor se expresa en las liturgias de Oriente y de Occidente con la bella palabra típicamente cristiana, parecía. Simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado. Cuando se dice parecía, que es una palabra griega y el Papa la está usando muchas veces en la iglesia, hay que entenderlo en qué sentido se está diciendo en el contexto griego cristiano. ¿Qué quiere decir? Parecía. ¿Qué tipo de valentía es? La de la simplicidad sin desviación. Dios es mi Padre. Lo digo con valentía. Pero esa valentía quiere decir que lo digo con sencillez. Es mi papá, es mi Abba. Además, conciencia filial. Tengo esa conciencia que se viene desde una experiencia y esta experiencia nos viene dada por el anuncio del Evangelio. En esta cuaresma de este año leímos la parábola del buen padre, donde el hijo, después de haber pecado y haber caído en lo más bajo de lo más bajo, toma conciencia de que aquel Señor es verdaderamente su Padre. Y aunque había preparado un discursito, no fue hasta que el Padre salió a su encuentro que él descubrió quién era ese Padre. Y ya no le dijo todo el discursón, sino dijo el discursito: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Entonces, conciencia filial, una seguridad alegre. Me siento contento, seguro, feliz, porque sé que Dios es mi Padre, por eso no me tumba nadie. Por eso Jesús entra a la muerte con confianza, porque sabe que el Padre no lo dejará en la muerte, como dirá en otro de los salmos que se lee en la Biblia y que se canta durante estos días en la Pascua. Seguridad alegre, entonces. Además, audacia. Lanzarme, pero hacerlo con humildad, no con mi fuerza, no con mi poder. Certeza De ser amado. Estoy convencido de que el Padre, que es Dios, me ama. Y no importa el pecado que haya cometido,
de algo yo estoy seguro, de que Dios me ama. Soy un pecador, sí, pero soy un pecador perdonado. Tengo un nombre, cristiano, sí, y tengo un apellido, pecador, pero soy un cristiano, pecador perdonado. Y esta es la conciencia que me hace decir Padre, pero no solo a mí, nuestro. Por eso la gran noticia de estos días es que en Jesucristo el perdón se nos ha dado a todos. Por eso podemos decir Padre nuestro, nuestro Padre que es Dios. Y verdad, y en ese Padre nuestro que estás en el cielo. Y con esa certeza de sentirnos amados y amadas por Dios, pues ciertamente pues podemos clamar ese Abba Padre. Vamos a ver ahora qué significa en labios de Jesús la palabra Padre en clave catequética. Cuando decimos Padre, miren lo maravilloso, las muchas cosas, si se puede decir de esta manera, que encierra esta simple palabra. Antes de hacer nuestra esta primera exclamación de la oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. Entonces tengo que purificarme de esas definiciones falsas que nos da el mundo, precisamente sobre esta palabra, porque cuando digo Padre, Dios es nuestro Padre, Padre nuestro, algunos podrán decir, si es como el mío, entonces tengo que purificarme. Vamos a ver qué quiere decir la palabra Padre en sí, desde la clave de Jesús que la Iglesia enseña. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por lo tanto, al Padre no es tan fácil conocerlo. Al Padre solo se le conoce cuando el Hijo lo revela. Por eso hace falta tener humildad para saber que yo no entiendo de todo al Padre. Padre, ¿qué quiere decir esto? No porque yo lo diga con los labios, lo he asimilado en el corazón y en la conciencia. Es una revelación, es algo que Dios me concede. Y me lo concede a través del Hijo. Y es el Hijo aquí quien se lo revela. Por eso tenemos que ir poquito a poco, pasito a pasito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice Padre? Lo entiendo, ¿con la cabeza o con el corazón? Pues hay que entenderlo con el corazón y con la cabeza, las dos cosas. Sino a el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Aquellos que se fían, aquellos que creen sanamente, aquellos que disfrutan esa paternidad, porque Dios es mi Padre, ¿cómo va a ser? No es tan fácil, no es tan fácil. Por eso los pequeños son los que no lo entienden con sus puños, con su cabeza, sino que les brota del corazón. Como un niño disfruta estar con su papá. Este es tu papá, y el niño se lo cree. Por eso no hay cosa más terrible que un niño descubra que esa persona a quien él llama padre no es su padre. Se destroza. Claro, tendrá que después reconstruir y darse cuenta que no solo es lo biológico o físico, pero es que se crea un vínculo tan grande que si esto no se entiende, si eso es en el plano humano, imagínate en el plano de la fe. La purificación del corazón concierne a imágenes paternales o maternales. A imágenes paternales o maternales que podamos tener. Hay que purificar eso. Correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que impregnan nuestra relación con Dios. Si ha sido un padre ausente, si ha sido un padre maltratante, si ha sido un padre frío, si ha sido un padre, depende de esa experiencia. O por lo tanto, o lo contrario, si ha sido un padre cálido, amoroso, cariñoso, cercano. Depende de esa experiencia, por eso hay que purificar. Ni muy, ni muy. Dios, nuestro Padre, trasciende las categorías del mundo creado. Por lo tanto, va más allá de la explicación que yo pueda dar simplemente humana. Transferir a Él o contra Él nuestras ideas en este campo sería fabricar ídolos para adorar o demoler. O nos podemos hacer un ídolo de Dios Padre muy cercano, pero como ídolo, que lo quiero como manejar y acaparar. O lo puedo hacer al contrario, como maltratante y no quiero saber de él. Entonces, por eso hay que purificar. Y esto solo lo puede hacer Jesús, que nos revela. Porque uno dice, fíjate que Dios es tan cercano a Jesús que lo hace disfrutar estando con la gente y tal, pero qué cruel es Dios cuando lo lleva a la cruz. Es el mismo Dios. Por eso Jesucristo se fía y nos dice que no es eso, ni es una cosa ni es la otra, es otra cosa totalmente distinta. Y esto es lo nuevo que Jesús nos revela.
Y no es tan fácil porque puede ser revelar o revelar. Me revelo con B larga o me revelo, se me manifiesta. ¿Cuál de las dos actitudes? Orar al Padre es entrar en su misterio. En su secreto. Oro, me meto en su secreto y trato de comprender qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad. Tal como Él es. Tal como Él es. Y tal como el Hijo nos lo ha revelado. ¿Cómo nos ha revelado el Hijo a Dios nuestro Padre? Como un Dios cercano, como un Dios que ayuda, como un Dios que purifica. Por eso, ver a Jesucristo y orarle y decirle, Padre, aparta de mí este cáliz, es duro, porque es lo humano que se está en ese sentido. Y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿En qué misterio tan grande, en qué secreto nos está adentrando el Señor para revelarnos, para que nosotros no nos revelemos? Y por eso la misma palabra nos dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso para ver a Jesucristo, o mejor dicho, para ver al Padre tenemos que ver a Jesucristo. ¿Y dónde ve el mundo a Jesucristo hoy? En la iglesia. Por eso es que muchos cristianos con su actitud, en vez de revelar, hacen que la gente se revele. Es la misma palabra, solo cambia una letra. No es lo mismo ve de bueno o ve de verdad. Curioso, ¿no? No es lo mismo revelar, que es oponerse, o revelar, que es manifestarse. Y Jesucristo nos manifiesta el verdadero Padre para que no nos rebelemos, para que no nos vayamos en contra. Puede pasar como cuando Felipe, muéstranos al Padre. Felipe, pero tanto tiempo andando contigo y aún no te das cuenta que el Padre actúa en mis obras. Y es lo mismo que está llamado a la iglesia a hacer. Jesucristo actúa en la iglesia. Por eso cuando la gente dice, yo quiero a Cristo y no a la iglesia, hermano, estás fuera de base. No me va por ahí el asunto, no va por ahí. Estos son cosas, como diría un muchachito que yo conocía, muy profundas, Padre, no entiendo. Vamos poquito a poco, vamos poquito a poco. La expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era Él, oyó otro nombre. A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo, porque este nombre implica el nuevo nombre del Padre. El nuevo nombre del Padre que se revela en el Hijo. Es un nuevo nombre. ¿Cómo es ese nuevo nombre? Pues vamos a ir poquito a poco a ver si lo vamos entendiendo en su revelación. Revelación viene del velo que se quita. Lo pongo con un aguinaldo. En las Navidades cantamos, allá adentro veo un bulto tapado. Eso está velado. No sé si será un lechonazo así. Por la forma, ¿verdad? No sé lo que está escondido ahí. Entonces, ¿qué es lo que está ascóndito, como dirá en latín, ¿verdad? Que no se ve tan simplemente y que tiene que ser revelado. Antes, quizás la comparación para alguna generación, la nuestra, que somos gente mayor, lo entendíamos más fácil que lo de ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes se usaba una cámara y se tomaba una fotografía, pero uno no veía inmediatamente la foto. Uno tenía que esperar, porque había un proceso que se llevaba ese rollo, y había que meterle en un cuarto oscuro, y había que meterle en unos líquidos, y había que esperar unos minutos, y entonces poquito a poco se iba revelando, y poco a poco iba apareciendo la imagen, y era como, wow, qué maravilla. Ahora, como toda la época instantánea, tomas una foto y de momento. Pero se puede ver también en la fotografía. Aparentemente estamos tomando una foto de este salón, pero después cuando tú te pones a mirar la foto con detenimiento, la foto te revela otras cosas. Pasa, por ejemplo, en una escena de un crimen, me voy al extremo. Yo veo el salón, viene el fotógrafo forense y toma fotos de distintos ángulos. Y después hay una persona que se sienta especialmente a estudiar la foto. Y por eso la observación. Y entonces mira una foto y mira otro. Y dependiendo del ángulo, hasta que el detective dice, pero te fijaste en esta. Mira esta esquinita. Y quizás un dedo puesto en un sitio revela la motivación del crimen.
o revela la posición, la situación. Con una foto, Jesucristo es como esa foto que nos revela el amor del Padre. Y nos lo va revelando progresivamente en esas acciones, en lo que vino a hacer, y nos lo va mostrando. Y por eso las obras de mi Padre, que decía el texto que usted citaba ahorita, Felipe, quien me ve a mí, quien me ve actuar a mí. Por lo tanto, ¿cómo actúo yo? Y te narra entonces la parábola del samaritano, del buen samaritano, o te narra la parábola del administrador malvado, o en el buen ladrón. Estas narraciones, ¿cómo actúa Jesús ahí? Pues nos está diciendo cómo actúa el Padre, con un amor misericordioso. Podemos invocar a Dios como Padre, porque Él nos ha sido revelado por su Hijo, hecho hombre, y su Espíritu nos lo hace conocer. Puedo invocar a Dios como Padre, porque nos ha sido revelado por su Hijo Jesucristo. Ahí está la fe. Jesucristo, ¿quién es su Hijo? Jesucristo, el Hijo hecho hombre, y su Espíritu nos lo hace conocer. Por eso cuando dice, y nos dio su Espíritu, no es simplemente darnos su Espíritu por darnos, sino el conocimiento, la sabiduría, la fortaleza, esos 7 dones que se manifiesta el Espíritu de forma tan distinta y diferente. Lo que el hombre no puede concebir, ni los poderes angélicos entrever, es decir, la relación personal del Hijo hacia el Padre. Eso no lo puede ver simplemente el hombre ni los ángeles. No se ve a simple vista. Es aquí que el Espíritu del Hijo nos hace ¿qué? Participar de esta relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios. Por lo tanto, el Espíritu es el que nos hace participar. Por eso el Espíritu dará testimonio de mí y ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esa verdad que nos lleva a la libertad es descubrir que Dios es nuestro Padre, manifestado plenamente en Jesucristo. Entonces ahí es que uno empieza a analizar y decir, pero ¿cómo es que a través del sufrimiento puede manifestarse el amor del Padre? Eso no es comprensible para el mundo, porque el mundo tiene otro concepto del sufrimiento, que es daño, dolor. Sin embargo, para Dios es purificación, es cercanía, es estar ahí. Ahí se puede entonces iluminar la oración de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué sucede esto? No lo entiendo con los ojos de la carne, con la razón. Lo conozco con el ojo del corazón, que es el ojo del amor. Y como dice el texto, el Padre no se reservó ni a su propio Hijo. ¿Verdad? No es egoísta. No. Lo que más quería era a su Hijo y no se lo reservó, lo entregó para que tú y yo tengamos vida. Ahí es donde encaja todo un movimiento nuevo que solo se da desde la comprensión que el Hijo nos revela de ese amor grande de nuestro Padre Dios. Pausamos, volvemos ahorita. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los 4! Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche. También por catolicradiopr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tizol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura.
lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana, por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste, y a través de la internet en catolicaradio.pr.com. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradio.pr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Bien, continuamos compartiendo en esta semana, ¿verdad? En este octavario de Pascua, en este programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito. Estamos con esta segunda sección que tiene que ver con la oración del Señor, que es el Padre Nuestro. Y estamos en el artículo 2, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y en ese Padre Nuestro que estás en el cielo se nos invitaba a ver, acercarse a Él con toda confianza. Y ahora estamos entonces compartiendo Padre, esta palabra Padre, porque nos decía en el numeral 2778, es este poder del Espíritu que nos introduce en la oración del Señor, se expresa en la liturgia de Oriente y de Occidente con la bella palabra típicamente cristiana, parecía. Simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado. Padre, antes de hacer esta primera exclamación de la oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. Por eso la humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños. En el segmento anterior, en el número 2780, el numeral del Catecismo, decimos, podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por su Hijo hecho hombre y su Espíritu nos lo hace conocer. El Espíritu de Jesucristo nos hace conocer que Dios es nuestro Padre, pero es el Hijo quien nos lo ha dado de revelar. Lo que el hombre no puede concebir, atención, el ser humano no puede concebir, ni los poderes angélicos entrever, es decir, la relación personal entre el Hijo, del Hijo hacia el Padre. Hay una relación personal del Hijo hacia el Padre. Eso es lo que los poderes angélicos ni el ser humano
puede entrever, puede conocer a simple vista. He aquí que el Espíritu del Hijo nos hace participar, nos introduce dentro de. Por eso, iglesia, en comunión, que es participación. Podemos participar de esa comunión del Hijo y del Padre a través del Espíritu que nos ha sido dado. De esta relación, a quienes creemos, ¿qué creemos? Que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios. Eso lo vemos en la carta del apóstol Juan, primera carta, capítulo 5, verso 1, que dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y todo el que ama al Padre, ama también al Hijo. Repito, todo el que cree que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y todo el que ama al Padre, ama también al Hijo. Porque no puedes amar al Padre si no amas al Hijo, y no puedes amar al Hijo si no amas al Padre. Hay una íntima relación, pero es el Espíritu quien te lo revela. Por eso dice, si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, es señal de que amamos a los hijos de Dios. Por eso nada de lo que le pasa a un ser humano me es ajeno. Y por eso tenemos que ser solidarios. La solidaridad no es un invento de ahora, eso ha existido siempre, porque parte de esa conciencia de Jesús, que es el servidor, que es el solidario, se ha hecho pecado con nosotros para que nosotros seamos liberados del pecado, y liberados nosotros podamos liberar a otros. Y ahí viene la parábola del administrador, que le fueron perdonando a aquel que le debía 100,000 talentos, y después el que le debía 100 nada más casi lo mata. Pero si no te perdoné a ti, entonces ¿cómo yo voy a vivir perdonado por Dios si no soy capaz de perdonar a mis hermanos? Es por eso todo va unido. Yo creo que esa también era la invitación que el Papa Francisco nos hacía este año en ese mensaje de Cuaresma. Padre, no nos cansemos de hacer el bien. Porque es duro, no es tan fácil. Y cuando uno se cansa de una cosa, la bota. La bota, la deja a un lado. No es lo mismo botar una cosa por vieja que preservar una cosa antigua. Pero dice la Escritura, lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Entonces, la novedad, ¿cuál es? Una reinterpretación en parecía, valientemente, entendiendo por parecía, lo que... La simplicidad sin desviación, la conciencia filial, la seguridad alegre, audacia humilde y certeza de ser amado. Léalo otra vez porque es bien interesante eso. Sí. Simplicidad sin desviación. ¿Qué es el simple? ¿Qué es el sencillo de corazón? ¿Qué es el humilde de corazón? Y dice el catecismo. Conciencia filial. Conciencia, tengo conciencia de que soy hijo de Dios. Seguridad alegre. Estoy seguro y pues esto me da una alegría profunda. Y por eso, aplicando a los humanos, este es mi papá, este es mi mamá. Cuando un niño lo dice con alegría y con seguridad, está gozoso. Audacia humilde. Audacia, es capaz de lanzarse, pero sabiendo que la fuerza la da el Señor. Y certeza de ser amado. Certeza, me siento feliz, me siento amado. Dios no es uno que está escribiendo un libro grandísimo. Todo lo que yo hago dejo de hacer. No, Dios me ama, me perdona, me da nuevas oportunidades. 1000 veces peco, 1000 veces me perdona. Pero me lo tengo que creer. Y esto es lo que el Hijo nos ha revelado. Y es lo que el Espíritu nos hace vivir en profunda comunión. Cuando oramos al Padre, estamos en comunión con Él y con su Hijo, Jesucristo. Se forma una unidad profunda. Entonces le conocemos y lo reconocemos con admiración siempre nueva. ¿Ves? Le conocemos y le reconocemos con una admiración siempre nueva. ¡Wow! Es que Dios es grande. Y esto uno lo ve, recibe una bendición. ¡Ay! Mira, Dios fue tan grande que me dio, pero es que hoy es mucho más maravilloso. Me hizo la creación, que es una gran obra, que es lo que se decía en la Pascua. Pero más grande que la obra de la creación es la obra de la redención. Porque no solo hizo este mundo hermoso para mí, sino que pequé y en medio de este mundo, herido por el pecado, me envía a su Hijo, me redime. Esto es maravilloso. Y nos hace referencia otra vez a la Pascua, y por eso es que la Pascua es tan importante. Es tan importante y vivirla más todavía. La primera palabra de la oración. Y esto de vivirla, perdone que le interrumpe, sí, no es simplemente la ceremonia, ese sábado santo, que la gente piensa que por ahí la ceremonia, es lo que esa ceremonia te hace ver y entrever para vivir a partir de ese momento. Por eso los cristianos decimos antes de Pascua y después de Pascua. Yo no puedo ser el mismo después de la vigilia pascual que acabo de celebrar. No puedo ser el mismo.
porque he tenido una experiencia de Dios asombrosa y además maravillosa. He descubierto lo capaz, el amor tan grande de mi Dios que me dio la creación, pero aunque yo pequé en esa creación, me dio la redención. Y es interesante porque cómo empezamos en la oscuridad, es purificar el corazón. Todavía en la vigilia pascual estamos purificando el corazón que se nos invita aquí, ¿verdad? Para reconocer a ese Padre, ¿verdad? Y el pregón dirá que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Es decir, me encuentre en mi fe viva. Por eso esa noche no se duerme. La gente litúrgicamente lo celebra con un par de horas, pero no, lo que importa no solo es el templo, es todo el conjunto de la celebración, que pasa la vida. Eso es en la noche. Porque has entrado en un nuevo día eterno, sin fin. Por eso cuando, después de haber vivido la experiencia de la vigilia pascual, cuando amanece ya el domingo, feliz Pascua de Resurrección, el domingo, Jesús resucitó. Y no solo eso se prolonga durante una semana, durante 50 días. Si tú has vivido la Pascua intensamente, quedas prendido esa noche. Es que no te da sueño. Después llegas a tu casa y tienes dándole vueltas y coges para aquí, coges para acá. ¿Qué me pasa? Pues me pasa que estoy resucitado. Entiéndase lo que quiero decir. Hay una experiencia nueva. No me refiero al cansancio físico, es la actitud que te tiene que durar. Si fuiste a una ceremonia aburrida, ay, gracias a Dios que se acabó eso, Dios mío, qué cosa tan larga y tan aburrida. No has entendido nada. Porque es que la Pascua es el momento de cargar las baterías. Es un acontecimiento puntual, un kairos, que no está en el crono, no está en el tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo, está por encima. Esto es un concepto que es fácil decirlo con las palabras, pero si Jesucristo no te lo revela. Entonces la gente dice, ¿a qué hora Jesús resucitó? A las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Jesucristo resucitó. Hay un momento en que tú haces clic y dices, ¡ay! Pues en una liturgia puede ser en la asamblea, por ejemplo, esa noche puede ser en la oscuridad, puede ser cuando se prende fuego nuevo, puede ser cuando entra el cirio pascual, puede ser cuando es la primera lectura o la segunda, puede ser después que acabó la ceremonia en tu casa, que tú te vas a tu casa y empiezas a decir, ¡ay, pero qué feliz yo estoy! Y no solo eso, la gente empieza a mirar, pero tú estás distinto, pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué pasó esta semana? Ay, es que yo he tenido una experiencia tan grande, que es que brillo. Es lo que le pasaba a Moisés cuando entraba a hablar con Dios. Cuando regresaba, venía que brillante, fosforescente. El rostro iluminado. Iluminado. Era tan brillante que los mismos judíos decían, ay, no, cúbrete. Por eso Cristo es la verdadera luz. Por eso durante, ¿verdad?, que esta cincuentena, ese cirio que no recuerda. No es que Cristo sea eso, es que esa vela tan diferente me está diciendo, estamos en un tiempo diferente. Ilumina, brilla, resalta. Miro esa vela de una forma distinta. Definitivamente. Que después cuando pase la Pascua, cuando vaya a un bautismo, la voy a ver la misma vela encendida, porque después se apaga. Y no se enciende sino en sacramentos puntuales, bautismo, confirmación, entierro. ¿Por qué? Porque es puntual. Porque entonces inmediatamente hace referencia a la Pascua y carga batería. Entonces, esto que se vivió en la Pascua, ahora lo vives en el bautismo, en la confirmación. Y ya lo has vivido plenamente y entrarás en la luz eterna. Por eso la oración, dale, Señor, el descanso eterno y brille para él o ella la luz perpetua, que descanse en paz. Entonces le conocemos y lo reconoceremos con admiración siempre nueva. La primera palabra de la oración del Señor es una bendición de adoración, antes de ser una imploración, porque la gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre, Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia. Hermoso número que resumen, pero hasta aquí nos trae el tiempo. Se nos ha ido rápido esto. Esto es profundo. Y cuando estamos entrando en la profundidad, hay que despedir el programa. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son así, pasito a pasito. pasito. Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe y nos asista. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia. Sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la semana próxima. Buen fin de semana. Y buena fiesta de la Divina Misericordia. Hasta luego.